A las 3 de la mañana mis papás me escribieron. Sabemos que gastaste $400,000 para salvar nuestra casa, pero tu hermana quiere un día de acción de gracias perfecto sin ti. Solo respondí, ok. Cuando llegó acción de gracias, por fin vieron lo que ese ok significaba de verdad. El mensaje entró a las 3:17 de la mañana y la pantalla iluminó todo el cuarto. Mija, tenemos que hablar de acción de gracias. Tu hermana Madison lo organizó todo. Quedó perfecto, y ella cree que es mejor que no vengas. Sabemos que nos ayudaste con la casa, pero esto se trata de la armonía de la familia. Leí esa palabra 3 veces. Armonía. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono temblando en la mano, sintiendo cómo se me cerraba la garganta, y cómo el calor me subía por el pecho hasta la cara. No lloré. Me quedé mirando el techo a oscuras, contando mi propia respiración para no aventar el teléfono contra la pared. 3 meses antes había vaciado mis ahorros y vendido un departamento que me costó años terminar de pagar. Todo para juntar $400,000 y frenar el embargo de la casa de mis papás. Una deuda que no armaron solos. La fueron amontonando entre los gastos de Madison y una mala decisión tras otra. El día que les entregué el cheque, los dos lloraron en la cocina. Mi mamá me apretó las manos tan fuerte que me dejó las marcas de sus uñas. Te lo vamos a pagar, mija, te lo juramos. Les creí. Esa fue mi parte tonta de la historia. Madison alguna vez me dijo que yo era intensa. Intensa. Porque le pedí que pagara renta cuando se metió a vivir a la casa que yo estaba sosteniendo con mi dinero. Porque le comenté, una sola vez, que un carro de lujo no combinaba muy bien con su tercer cambio de carrera en 2 años. Eres intensa a veces, hermana. Hay que comer juntas la próxima semana, ¿va? Nunca hubo próxima semana. Nunca la hay cuando ya sacaron de ti lo que querían. Me levanté de la cama, caminé descalza hasta mi estudio y prendí la lámpara. Saqué la carpeta que guardé desde el día en que pagué el embargo. Adentro estaba la escritura. Porque cuando solté esos $400,000, no firmé un regalo. Firmé una compra. La casa quedó legalmente a mi nombre, con un acuerdo que mis papás firmaron sin leer una sola línea, porque en ese momento se estaban hundiendo, y yo era el único salvavidas que tenían a la mano. Pasé el dedo por mi nombre impreso en el papel. Durante meses fui la cartera de la que todos echaban mano y a la que nadie volteaba a ver. La que pagaba y se quedaba callada. La que estorbaba en la mesa, pero cuyo dinero siempre era bienvenido. La que era demasiado intensa por pedir lo mínimo. Respeto. Cerré la carpeta despacio. Tecleé una sola respuesta en el chat de la familia. Ok. Después, marqué el número de la única persona que me podía ayudar a recuperar lo que ya era mío. Cuando llegó Acción de Gracias, mis papás y Madison por fin entendieron lo que ese ok quería decir. La persona a la que llamé esa madrugada fue el licenciado Beltrán, el abogado que armó la compra de la casa 3 meses atrás. Contestó hasta la 5ª llamada, con la voz pastosa de quien acababa de despertar. ¿Camila? Son casi las 4 de la mañana. ¿Pasó algo? Necesito que me confirme una cosa. La casa de mis papás. ¿Está a mi nombre o no? Lo oí moverse entre las cobijas, prender una luz, carraspear. Está a tu nombre. Escritura registrada, predial a tu nombre, todo en regla. Tus papás firmaron el acuerdo de recompra y el de arrendamiento conmigo presente. ¿Por qué? ¿Te están presionando? Algo así. Te lo dije el día que firmamos. Ellos tenían un plazo para recomprártela a precio de mercado o empezar a pagarte renta. No han hecho ni una cosa ni la otra. Legalmente, esa propiedad es tuya y tú decides qué pasa con ella. No hay nada que discutir. Me quedé callada, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el zumbido del refrigerador en la cocina vacía. Por la ventana entraba la luz naranja del poste de la calle. No voy a hacer nada esta noche, licenciado. Solo necesitaba oírlo de usted otra vez. ¿Estás bien? Voy a estarlo. Colgué y me quedé sentada en el piso del estudio hasta que amaneció. No sentía rabia caliente, de la que grita. Sentía otra cosa, más fría y más quieta. Una que nunca me había permitido sentir con ellos. Durante las siguientes 2 semanas hice algo que no había hecho en años. Nada. No deposité los $600 que cada mes le mandaba a mi mamá para sus medicinas. No pagué el predial de la casa cuando llegó el aviso a mi correo. No le transferí a Madison los $1,200 que me pidió por un problema con su tarjeta. Con ese mensaje de voz lleno de risitas, como si yo fuera un cajero que solo había que tocar. El segundo viernes, mi mamá me llamó. Su voz ya no traía el mija dulce del cheque. Camila, llegó un recibo de la casa y tu papá dice que tú siempre lo pagas. ¿Lo vas a pagar o no? Madison no puede, ella vive ahí. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Tu hermana está pasando por mucho ahorita. No tiene por qué cargar con eso. Yo tampoco tengo por qué, mamá. Pero llevo 3 meses haciéndolo y nadie me lo agradeció una sola vez. Ay, ya empezaste. Siempre lo mismo contigo. Y colgó sin despedirse. Esa misma noche me escribió Madison. No sé qué pretendes portándote así justo antes de las fiestas. Mamá está estresada por tu culpa. Solo te pedimos un poco de espacio para tener una cena tranquila, y tú lo conviertes en un drama de dinero. Siempre tan intensa. Leí el mensaje 2 veces. Apreté el teléfono hasta que me tronaron los nudillos. Respiré por la nariz y no contesté. Guardé el celular en el cajón para no aventarlo. Los días pasaron y no llegó ninguna invitación. Ninguna disculpa. El miércoles antes de Acción de Gracias, Madison subió una foto a sus redes. La mesa de la casa puesta para 14 personas, mantel nuevo, las copas que yo reconocí de inmediato porque yo las había pagado. Encima escribió: Acción de Gracias en familia, solo los que de verdad importan. Cerré la aplicación despacio. Me serví un vaso de agua, y me lo tomé entero parada frente al fregadero, mirando mi propio reflejo borroso en la ventana de la cocina. Luego fui al closet y bajé el vestido verde que no me ponía desde hacía más de 1 año. Saqué de mi escritorio la carpeta del licenciado Beltrán, y metí en mi bolsa una copia de la escritura, doblada en 3. No iba a llamar para preguntar si podía ir. No iba a rogar en la puerta que me dejaran entrar a la mesa. Estaba cansada de tocar como visita en una casa que era mía. El jueves manejé hasta Phoenix con las manos firmes sobre el volante. 40 minutos de autopista. El sol pegando en el parabrisas, y yo sin prender el radio una sola vez. Cuando entré a la calle de mis papás, había coches estacionados hasta media cuadra. Reconocí la camioneta de mi tío, el carro de lujo de Madison brillando frente al garaje, ese que 3 meses de mi sueldo no habrían pagado. Me estacioné atrás de todos. Apagué el motor y me quedé un momento con las 2 manos sobre las piernas, sintiendo el corazón golpeándome en la garganta. Desde adentro de la casa salía música, risas, el olor del pavo escapándose por la puerta entreabierta. Bajé del coche, caminé por la banqueta que yo había mandado reparar, subí los 3 escalones del porche que yo había pagado, y me paré frente a la puerta de mi propia casa. No toqué el timbre. Puse la mano en la perilla. Respiré hondo, y entré. El golpe de calor de la casa me pegó en la cara apenas crucé la puerta. Olor a pavo, a canela, a la vela de vainilla que mi mamá prendía solo en las fiestas. La música seguía sonando un segundo más, y después, como si alguien hubiera bajado una palanca, todo se apagó. Las voces se cortaron, las cabezas se voltearon hacia mí, una por una. Mi tío Rafael con el tenedor a media altura. Mi prima sentada en el brazo del sillón.
Dos niños correteando que frenaron en seco al ver las caras de los adultos. En la cocina, mi mamá se quedó con la cuchara de servir dentro de la olla, sin moverla. Y en el centro de todo, junto a la mesa larga, Madison. Con un vestido nuevo, una copa de vino en la mano, el pelo recogido como para una foto. Me vio y se le borró la sonrisa de golpe. Camila, dijo mi mamá desde la cocina, con una voz que intentaba sonar tranquila y no le salió. ¿Qué haces aquí? No contesté de inmediato. Dejé que el silencio se estirara, porque por primera vez en años, el silencio jugaba a mi favor. Cerré la puerta detrás de mí sin azotarla. El clic de la cerradura se oyó en toda la sala. Miré alrededor despacio, y la casa empezó a contarme su propia historia. El techo de la sala, ese que 2 inviernos atrás se había llenado de manchas de humedad. Yo había pagado los $6,000 de la reparación sin que nadie me lo pidiera 2 veces. Lo recordé porque seguía ahí, blanco, perfecto, sosteniendo las risas de gente que ni se acordaba de quién lo había arreglado. El piso de madera bajo mis zapatos. Lo cambiamos cuando mi mamá se resbaló en el azulejo viejo, y se fracturó la muñeca. 4,000 más. Ella me había llamado llorando desde el hospital, y yo dejé el trabajo a media tarde para pagar la cuenta antes de que la dieran de alta. La pantalla enorme colgada en la pared, donde mi tío veía el partido. Regalo de Navidad. Mío. La estufa nueva en la que se cocinaba ese pavo. Mía. Hasta las copas. Hasta el mantel que Madison había presumido en su foto. Y Madison. La lista de Madison era la más larga de todas. El enganche de ese carro que brillaba afuera, $12,000 que me pidió prestados, y que los dos sabíamos que nunca iba a devolver. El depósito de un departamento que dejó a los 4 meses. Un curso de diseño que no terminó. Otro de bienes raíces que tampoco. Cada vez que cambiaba de idea sobre su vida, yo era la que firmaba el cheque sin chistar. Es mi hermana, me repetía a mí misma. Para eso está la familia. Esa frase me había costado más cara que todo lo demás junto. Caminé hacia adentro y nadie se movió para hacerme espacio. Sentí como la sangre me latía en las orejas, pero no dejé que se me notara en la cara. Años atrás me habría puesto a temblar. Habría sonreído de nervios. Habría dicho, perdón por llegar sin avisar. Me habría sentado en la orilla, agradecida de que me dejaran estar. Esa mujer ya no existía. Mi papá se levantó del sillón, despacio, como si le pesaran los huesos. Hija, escucha. No queríamos que pasara así. ¿Que pasara cómo, papá? Bajó la mirada. No supo qué responder. Atrás de él, en la repisa, estaba la foto de la familia del año pasado. Todos sonriendo en esa misma sala. Todos menos yo, porque ese día me habían pedido que tomara la foto. Siempre fui la que sostenía la cámara, la que pagaba el restaurante, la que recogía los platos. Nunca la que aparecía en el cuadro. Lo mismo con el dinero. Aparecía cuando hacía falta pagar algo, y desaparecía cuando llegaba la hora de sentarse a la mesa. Madison dejó la copa en la mesa con un golpecito seco y caminó hacia mí. Traía esa expresión que yo conocía de memoria, la de hermana mayor aunque fuera 3 años menor, la de quien viene a arreglar un problema. Camila, en serio, esto es exactamente lo que mamá quería evitar. Habló bajito, como si quisiera ahorrarme la vergüenza, pero lo dijo lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Te pedimos una sola cosa. Una, que nos dieras espacio este año. ¿Tan difícil era? Sentí el viejo reflejo de disculparme subirme por la garganta. Lo tragué. Espacio, repetí. Sí, espacio. Cruzó los brazos. Mira cómo llegas, sin avisar, con esa cara, a arruinarle la cena a todos. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Siempre tienes que convertir todo en un drama. Mi tío soltó una risita incómoda y volteó hacia su plato. Mi prima sacó el teléfono, fingiendo escribir. Nadie me defendió. Igual que siempre. ¿Ves? Hasta ellos lo saben. Siguió Madison, envalentonada por el silencio de los demás. Nadie te pidió que vinieras. Nadie. Pero aquí estás, como siempre, necesitando ser el centro de todo. Por eso nadie te aguanta, Camila. Por eso mamá quería una cena en paz. Por una vez. Cada palabra era una aguja, y lo peor es que una parte vieja de mí, esa niña que pasó años rogando que la quisieran, todavía se las creía. Sentí que los ojos me ardían y que algo me apretaba el pecho. Apreté los dientes hasta que el ardor se quedó atrás, y solo me dejó esa frialdad nueva, la misma del piso del estudio a las 4 de la mañana. Ya, Madison, déjala. Murmuró mi mamá desde la cocina, pero no salió de atrás de la barra. No dio ni un paso hacia mí. Su déjala no era para defenderme. Era para que la escena terminara rápido, antes de que se le enfriara el pavo. Madison, dije, y me sorprendió lo tranquila que me salió la voz. ¿De quién es esta casa? Frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Es de mamá y papá. Es nuestra casa, la casa de la familia. Pregúntale a papá. Todos voltearon hacia él. Mi papá se puso pálido y abrió la boca, pero no salió nada. Mi mamá soltó por fin la cuchara. La oí caer contra el borde de la olla. ¿Papá? Madison se rió nerviosa. ¿De qué está hablando? El silencio se hizo tan espeso que se oía el aceite chisporroteando en la cocina. Vi cómo a Madison se le empezaba a borrar la seguridad de la cara, cómo buscaba a mi mamá con los ojos, cómo mi mamá no la miraba de vuelta. Abrí mi bolsa, saqué la carpeta doblada en 3, y por primera vez en mi vida, sentí que el piso que pisaba era de verdad mío. Desdoblé el papel despacio, sin prisa, dejando que todos vieran lo que tenía en las manos. Era una copia de la escritura, con el sello del registro y mi nombre impreso en negritas hasta arriba. Esta casa no es de mamá y papá, dije. Hace 3 meses dejó de serlo. Madison soltó una carcajada corta, de esas que se usan para tapar el miedo. Estás loca. Esta es la casa de la familia de toda la vida. Era, hasta que el banco la iba a rematar por una deuda de $400,000. ¿Te acuerdas de esa deuda, Madison? La que se juntó entre tus carros, tus cursos y tus departamentos. Levanté la escritura un poco más. Yo vendí mi departamento, vacié mis ahorros, y compré esta casa para que ustedes no terminaran en la calle. Eso es mentira, dijo, pero la voz le tembló al final. Pregúntale a papá. Todos voltearon hacia él otra vez. Mi papá tenía las manos agarradas una con la otra, como un niño regañado. Tardó en hablar, y cuando lo hizo, fue casi un susurro. Es verdad. Tragó saliva. Firmamos los papeles con el licenciado. La casa quedó a nombre de Camila. Teníamos que recomprársela o empezar a pagarle renta. No hicimos ni una cosa ni la otra. El comedor se quedó mudo. Mi tío Rafael dejó el tenedor sobre el plato sin hacer ruido. Mi prima ya no fingía escribir en el teléfono. Me miraba con la boca entreabierta. Uno de los niños preguntó en voz alta si ya iban a partir el pavo, y nadie le contestó. Me acordé del día que firmé los papeles con el licenciado Beltrán. Mis papás estaban sentados frente a mí, igual de callados que ahora, agarrados de la mano. Yo les expliqué 3 veces lo que significaba la cláusula de recompra, lo del arrendamiento, lo del plazo de 6 meses. Mi mamá solo asentía sin leer una línea. Mi papá firmó donde le señalé, sin ponerse los lentes.
Confiaron en mí para que los salvara, pero ni siquiera esa vez se tomaron la molestia de entender lo que yo estaba cargando sobre los hombros. Madison volteó hacia mi mamá, buscando que alguien le dijera que no era cierto. ¿Mamá? Mi mamá bajó la cabeza, se limpió las manos en el delantal una y otra vez, aunque ya las tenía secas. No teníamos opción, Madison, murmuró. Íbamos a perderlo todo. Vi cómo a mi hermana se le descomponía la cara. La seguridad con la que me había recibido, ese aire de dueña del lugar, se le cayó de golpe. Y por un segundo, lo confieso, sentí algo caliente y satisfactorio subirme por el pecho. La misma mujer que minutos antes me decía que nadie me aguantaba, acababa de entender, frente a toda la familia, que estaba parada en mi sala, tomando de mis copas, presumiendo mi mantel. La mesa donde están sentados es mía. Seguí, con la voz tranquila. Las sillas, la estufa donde se hizo ese pavo, el techo que los tapa de la lluvia. Todo lo pagué yo, mientras me decían intensa por pedir que alguien aportara algo. Camila, ya. Madison dio un paso hacia mí, intentando recuperar el control. No hagas esto, no enfrente de todos. Estás avergonzando a mamá y a papá. ¿Yo los estoy avergonzando? Casi me reí. Ellos me escribieron a las 3 de la mañana para decirme que no viniera a una cena, en una casa que es mía, para no incomodarte a ti. Mi tío Rafael carraspeó y se removió en la silla. A ver, esperen, tiene que haber un malentendido. La familia, es la familia. Esto se arregla hablando... Tío, con todo respeto. Lo miré. ¿Dónde estaba la familia cuando yo pagaba la operación de mi mamá? ¿Cuando cubría el predial cada año? Nadie levantó el teléfono para preguntarme si yo estaba bien. Solo me buscaban cuando hacía falta firmar un cheque. Sentí la garganta cerrada, pero respiré hondo y seguí. No iba a llorar enfrente de ellos. Había llorado demasiadas noches sola en mi departamento como para regalarles una sola lágrima esa noche. El silencio se volvió incómodo, espeso. La gente empezó a mirar sus platos, sus servilletas, cualquier cosa que no fuera mi cara. Madison apretó los labios. La vi calcular, buscar la salida, como siempre que la acorralaban. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Soltó al fin. Si la casa era tuya desde hace 3 meses, ¿por qué te quedaste callada hasta hoy? Porque esperaba que alguno de ustedes hiciera lo correcto sin que yo tuviera que sacar un papel, dije. Esperaba una llamada, un gracias Camila, una invitación a esta cena, aunque fuera por compromiso. En vez de eso, me llegó un mensaje a las 3 de la mañana pidiéndome que no estorbara en mi propia casa. Bien, pagaste la casa. Felicidades. Cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a echarnos? ¿A tu propia familia? ¿En acción de gracias? Adelante, hazlo. A ver qué tan bien te ves. Era su última carta y la jugó con la barbilla en alto. Convertirme a mí en la mala. La hermana rencorosa que llega a destruir la cena con un papel. Pero yo no había manejado 40 minutos para gritar, ni para correr a nadie. Había algo más limpio que quería, algo que llevaba años necesitando. Guardé la escritura en la bolsa con calma y la dejé sobre la mesa, frente a mí. No vine a echar a nadie, dije. Vine a sentarme, en mi casa, en mi mesa. Por primera vez como lo que soy. Y vine a poner unas cosas en claro, porque después de hoy, nada va a seguir como estaba. Jalé una silla, la que siempre quedaba vacía hasta que yo llegaba a recoger los platos, y me senté en la cabecera. Esa cabecera nunca había sido mía. Era de mi papá, y la otra punta, de Madison cuando hacía de anfitriona. Yo siempre comí de lado, junto a la cocina, lista para levantarme a servir, a rellenar vasos, a calentar lo que se enfriaba. Esta vez no me levanté. Madison se quedó parada, sin saber qué hacer con las manos. Mi mamá soltó el delantal. Mi papá me miró como si me viera por primera vez. Siéntense, dije. Vamos a hablar. Nadie se sentó de inmediato. Mi tío Rafael fue el primero en moverse, agarró su plato y el de su esposa, y murmuró algo de que esto era cosa de nosotros, que mejor se iban. En 10 minutos la mitad de la casa se vació. Quedamos los que de verdad importábamos en este asunto. Mis papás, Madison y yo, alrededor de la mesa larga, con el pavo enfriándose en el centro como un adorno que ya nadie iba a tocar. Mi mamá fue la que rompió el silencio. Se sentó frente a mí, con los ojos ya brillosos. Mija, perdónanos, por favor. No fue idea nuestra lo del mensaje, fue... Volteó hacia Madison y se detuvo. Estábamos confundidos. Tú siempre has sido tan fuerte. Pensamos que no te iba a doler. Eso es lo que se dicen para no sentirse mal. Respondí. Camila es fuerte. Camila aguanta. Lo llevan diciendo desde que tengo memoria. Es la excusa perfecta para nunca preguntarse cómo estoy. Mi papá se dejó caer en la silla de al lado. Se veía viejo de repente, con los hombros hundidos. ¿Qué vas a hacer con la casa? Preguntó, y la voz se le quebró en la última palabra. Es lo único que tenemos. A nuestra edad, si nos quedamos sin esto... Papá, lo corté antes de que siguiera. No te pongas así. No vine a dejarlos en la calle. Si quisiera eso, lo habría hecho hace 3 meses con una firma, sin venir hasta acá. Vi cómo respiraba, un poco aliviado. Y vi cómo Madison aprovechó ese segundo para meterse. Entonces, ¿todo este show para qué? Dijo, echándose hacia atrás en la silla, recuperando el tono. Para humillarnos, para sentirte importante por una vez. Ya, Camila, ya lo lograste. Todos sabemos que tú pagaste. ¿Contenta? ¿Podemos cenar en paz? No, dije. La palabra cayó seca sobre la mesa. Madison parpadeó. ¿No qué? No podemos cenar en paz, porque la paz que tú quieres es la de siempre. Yo callada, pagando, agradecida de que me dejen estar en la orilla de la mesa. Esa paz se acabó. Me incliné hacia adelante, con las manos sobre la madera. No grité. No me hizo falta. Llevaba años ensayando este momento sin saberlo. Voy a decirles cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Una sola vez. Miré a mis papás, después a Madison. Esta casa es mía. Ustedes dos. Señalé a mis papás. Se pueden quedar a vivir aquí. No les voy a cobrar renta. Es mi regalo, de verdad, porque son mis papás y los quiero, aunque me haya costado años entender que el cariño no se compra con cheques. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Pero hay condiciones, seguí. Y no son de dinero. Se acabó que me traten como la cartera de la familia. Se acabó que me llamen solo cuando hace falta pagar algo. Se acabó que me dejen fuera de las fotos, de las cenas, de la vida de esta familia, y luego me busquen cuando llega un recibo. Quiero respeto. El mismo que le dan a Madison sin que ella haya puesto un peso. Eso no es justo, saltó Madison. No puedes comparar. Yo soy... ¿Tú eres qué? La miré de frente. ¿La consentida? ¿La que nunca trabajó un año completo? Dilo. Termina la frase. Apretó la mandíbula y no la terminó. Y tú, le dije, más bajo, pero firme. Tú no vives más en esta casa. El comedor se quedó tan callado que oí el reloj de la pared, ese que también había pagado yo. Madison se rió, pero fue una risa hueca, de las que sueltas cuando no te crees lo que acabas de oír. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Llevo años hablando en serio. La diferencia es que hoy traigo el papel que me da la razón. ¿Qué?
Madison se rió, incrédula. No puedes correrme. Vivo aquí desde hace 2 años. Vives aquí gratis desde hace 2 años, en una casa que es mía, sin pagar un solo recibo, mientras me dices intensa por pedirte que aportes. Negué con la cabeza. Eso se termina hoy. Tienes hasta fin de mes para encontrar dónde vivir. Con tu sueldo, o con el de tu próxima carrera, o como tú resuelvas. Pero ya no a mi costa. Mi mamá empezó a llorar de verdad ahora, en silencio, con los hombros temblando. Camila, es tu hermana, dijo entre lágrimas. No le puedes hacer eso. ¿A dónde va a ir? Y ahí, en esa pregunta, estaba todo. Mi mamá llorando por Madison, preocupada por a dónde iría Madison. Nunca, ni una sola vez en toda mi vida, la había escuchado preguntar a dónde iba a ir yo, cuando yo me partía la espalda para sostenerlos a todos. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se me notara. Apreté la servilleta debajo de la mesa, donde nadie la viera, hasta que se me entumecieron los dedos. ¿Ves, mamá? Dije, despacio. Acabas de hacerlo otra vez. Tu primera reacción es protegerla a ella. Yo llevo 30 años esperando que alguien en esta familia se preocupe por mí la mitad de lo que se preocupan por Madison, y nunca pasó. Mi papá puso su mano sobre la de mi mamá, pero no dijo nada. No me defendió. Tampoco la defendió a ella. Solo se quedó ahí, atrapado en el medio, como siempre. Papá, le dije. ¿Tú tampoco vas a decir nada? 30 años callado. Y hoy también. Abrió la boca, la cerró. Se miró las manos encima de la mesa. Y ese silencio suyo me dolió casi tanto como los gritos de Madison, porque era el mismo silencio de toda mi infancia, el que se hacía cada vez que me dejaban fuera, y nadie movía un dedo. Madison se levantó de golpe, la silla raspando el piso. No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Le tembló la voz, pero no de tristeza, de rabia. ¿Sabes qué eres, Camila? Una resentida con dinero. Eso eres. Tal vez, dije sin moverme de la cabecera. Pero el dinero es mío, y la casa también. Siéntate, Madison. No terminé. Madison no se sentó. Se quedó parada con las 2 manos sobre el respaldo de la silla, los nudillos blancos, respirando fuerte por la nariz. ¿No terminaste? Escupió. Pues yo tampoco. ¿Quieres respeto? El respeto se gana, Camila. Y tú nunca supiste hacer otra cosa que pagar y poner esa cara de mártir. Miren cuánto sufro, miren cuánto doy. Das asco. Madison, murmuró mi papá. Ya, hija, cálmate. No me calmo. Golpeó la mesa con la palma. El agua de los vasos se sacudió. ¿Por qué siempre la defienden a ella? Llega con un papel y de repente es la víctima. ¿Y yo qué? Yo soy la que vive aquí, la que les hace compañía, la que está presente. Ella solo manda dinero desde lejos y cree que eso le compra todo. El dinero que mandaba desde lejos, dije, es el que te pagó el carro que está afuera, el que pagó este techo, el que pagó la comida que te estás llevando a la boca desde hace 2 años. Pues nadie te lo pidió, gritó. Y ahí estaba. Por fin lo había dicho, y lo dijo tan fuerte que retumbó en la sala. Vi a mi mamá encogerse en la silla, como si la palabra la hubiera golpeado a ella también. Nadie me lo pidió, repetí, despacio. ¿En serio, Madison? ¿Y los mensajes de mamá llorando porque iban a perder la casa? ¿Las llamadas tuyas a medianoche por un problema con la tarjeta? ¿El día que papá me marcó porque no alcanzaba para el predial? Eso no eran peticiones, ¿verdad? Eso era yo entrometiéndome. Madison abrió la boca, pero esta vez no le salió nada. Se le movió la mandíbula, buscando una respuesta que no llegó. La vi, por un instante, pequeña, como cuando éramos niñas y la cachaban en una mentira. Miré a mis papás. Mi mamá había dejado de llorar. Tenía los ojos fijos en Madison, como si la estuviera viendo de verdad por primera vez. Mi papá se había echado para atrás en la silla, con la cara descompuesta, una mano temblándole sobre el mantel. Toda la vida, dije, sin levantar la voz, me dijeron que yo era la fuerte, y Madison la frágil, la que había que cuidar. Y yo me lo creí. Me partí en dos cuidando a una familia que solo veía a la frágil. ¿Saben qué aprendí este año? Que no era frágil. Era consentida. Hay una diferencia enorme, y ustedes nunca la quisieron ver. Mija, dijo mi mamá en voz baja, hablándole a Madison. ¿Tú sabías que íbamos a perder la casa? Madison titubeó. No era mi responsabilidad arreglar eso. Te pregunté si sabías. Pues claro que sabía, mamá. Todos sabíamos. Por eso le hablamos a Camila. ¿Para qué más sirve? Lo dijo sin pensar, en automático. Y en cuanto las palabras salieron, todos las oímos con claridad. ¿Para qué más sirve? 30 años de mi vida cabían en esas 4 palabras. ¿Para qué más servía yo? No para una hija, no para una hermana. Para pagar. Para eso servía. Esperé sentir que me partía por dentro. Pero no. Solo sentí un cansancio enorme, y debajo de él, una calma rara. Como cuando por fin sueltas algo muy pesado que cargaste demasiado tiempo. Bajé los hombros sin darme cuenta. Llevaba años con ellos tensos, pegados a las orejas, y hasta ese momento entendí cuánto me pesaba sostener a gente que ni siquiera me volteaba a ver. Mi mamá se tapó la cara con las manos. Dios mío, dijo. Dios mío, ¿qué le hicimos a esta niña? Mamá, no empieces tú también. Bufó Madison. Cállate. Mi mamá levantó la voz como nunca se la había escuchado, y Madison se quedó tiesa. Cállate, por favor. Acabas de decir que tu hermana solo sirve para pagar. En su cara, en su casa. Se le quebró la voz. Y lo peor es que tienes razón en una cosa. Así la tratamos. Todos. Yo la primera. Mi papá agachó la cabeza. Sus hombros temblaban. Me quedé quieta, mirándolos. Era lo que llevaba años esperando oír. Y ahora que lo escuchaba, no sentí el triunfo que imaginé. Sentí algo más tranquilo. Sentí que por fin alguien en esa mesa veía lo que yo veía. Voy a decirles lo que va a pasar con la casa. Dije. Y es definitivo. Todos voltearon hacia mí. Mamá, papá, ustedes se quedan. Esta sigue siendo su casa para vivir, sin renta, como dije, pero a mi nombre. Y cada mes voy a venir, no a pagar nada, sino a cenar. Como hija, no como cajero. Si quieren reconstruir algo conmigo, esa es la puerta. Está abierta. Mi mamá asintió, llorando, sin poder hablar. ¿Y tú, Madison? La miré. Ya no había rabia en mi voz, solo firmeza. Tienes hasta fin de mes. No porque te odie. Porque por primera vez en tu vida vas a tener que sostenerte sola, y eso es lo único que de verdad te va a ayudar. Llevas años hundiéndote porque siempre hubo una red debajo de ti, y esa red era yo. Se acabó la red. Me estás arruinando la vida, dijo, pero ya sin fuerza. No. Te estoy devolviendo la tuya. Lo que hagas con ella ya no es mi problema. Yo cargué con la mía y con la de todos durante demasiado tiempo. Ya no me alcanzan los brazos, Madison. Y la verdad, ya no quiero que me alcancen. Madison agarró su bolsa de la silla, las llaves del carro, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó, buscando una última estocada. No vas a poder con la culpa, dijo. Vas a ver. Vas a regresar arrastrándote a pedir perdón. Abrió la puerta de un jalón y la azotó tras de sí. Oí el carro arrancar y las llantas chillar en la calle. Ese mismo carro que yo había pagado, alejándose con ella adentro. Por un segundo pensé en lo absurdo de todo.
Hasta su salida furiosa iba sentada sobre mi dinero. Y en la sala, por primera vez en años, lo único que quedó fue silencio. Un silencio que no me pesaba. Mi mamá estiró la mano por encima de la mesa, y temblando, la puso sobre la mía. No la quité. Un año pasa rápido cuando dejas de cargar a gente que no quiere caminar. El siguiente. Acción de gracias, volví a la casa de Phoenix, pero todo era distinto. Esta vez nadie me escribió a las 3 de la mañana para decirme que no fuera. Esta vez la invitación me la mandó mi mamá una semana antes, con una nota larga que leí 2 veces. Esta es tu casa también, mija. Ven a sentarte donde siempre debiste. Llegué temprano. Mi mamá me abrió la puerta y me abrazó antes de que terminara de subir los escalones. Olía a pavo y a canela, como siempre, pero también a algo nuevo. A una casa que por fin sabía a quién le debía estar agradecida. Durante ese año, las cosas cambiaron de a poco. Cumplí lo que dije en aquella mesa. No volví a pagar un recibo. Pero empecé a venir cada mes. No con la chequera, sino con hambre de cenar con mis papás. Y ellos, por primera vez, me recibían como hija. Mi papá se acostumbró a llamarme los domingos solo para platicar, sin pedir nada. Le costó trabajo. Al principio se trababa, como si no supiera de qué hablarle a una hija que no le estaba resolviendo un problema. Aprendió. Mi mamá fue la que más cambió. Empezó a preguntarme cómo estaba yo. Así, sin más. ¿Cómo andas, mija? ¿Estás durmiendo bien? ¿Comiste? Cosas chiquitas, cosas que nunca me había dicho. La primera vez que me lo preguntó, tuve que ir al baño a calmarme, porque me ganó el llanto y no quise que me viera. Hubo domingos en que llegaba y mi mamá ya tenía hecho mi guisado favorito, el de su mamá, ese que nunca me había cocinado porque siempre andaba ocupada atendiendo a Madison. Comíamos los tres en la cocina, sin prisa. Mi papá ponía sus discos viejos. A veces no hablábamos de nada importante, y justo eso era lo nuevo. Estar juntos sin que hubiera un problema que yo tuviera que resolver. Mientras tanto, mi vida afuera de esa casa también cambió. Por años había metido todo mi dinero y toda mi energía en tapar los huecos de mi familia, y cuando dejé de hacerlo, me sobró algo que no sabía que tenía. Tiempo, cabeza, ganas. Empecé a tomar los clientes que antes rechazaba por andar resolviendo emergencias ajenas. Una cosa llevó a la otra. A Madison no la corrí del país, solo de mi cuenta de banco. Se fue a vivir con una amiga, después a un departamento chico que pagaba con un trabajo en una tienda. Le costó. Las primeras semanas me mandó mensajes, primero rogando, después insultando, después rogando otra vez. No contesté ninguno. No por venganza, sino porque sabía que si estiraba la mano una sola vez, todo volvería a ser igual. Con los meses, los mensajes cambiaron de tono. El último, hacía poco, solo decía: conseguí un trabajo de planta. Llevo 4 meses. No es mucho, pero es mío. No le respondí enseguida. Lo pensé varios días. Al final escribí: me da gusto, en serio. Nada más. No estábamos listas para más, pero era un principio. A veces la única forma de querer a alguien es dejar de salvarlo. No la perdoné de golpe, ni ella me lo pidió de golpe. Pero algo se movió. La última vez que la vi, en una farmacia, traía el uniforme de su trabajo y una bolsa del súper de las baratas. Me saludó con un gesto torpe, con la mano a media altura. Yo le devolví el saludo. No nos abrazamos. No hacía falta fingir lo que todavía no éramos, pero ninguna de las dos cruzó la calle para evitar a la otra, y para nosotras, eso ya era bastante. Esa tarde de acción de gracias, la mesa se llenó. Vinieron mis papás, mi tío Rafael, que me pidió perdón a su manera, sirviéndome el primer plato antes que a nadie. Unos amigos míos que se habían vuelto la familia que escogí. Madison no vino, pero mandó un mensaje en la mañana. Feliz día, gracias por no dejarme hundir del todo. Lo leí y lo guardé. Me senté en la cabecera. Nadie discutió que me sentara ahí. Era mi lugar, en mi casa, y por fin todos en esa mesa lo sabían, no por el papel del registro, sino porque me lo había ganado el día que dejé de rogar. Mi papá levantó su vaso antes de partir el pavo. Le temblaba un poco la mano. Quiero decir algo, carraspeó. El año pasado, en esta mesa, casi pierdo a mi hija. No porque me quitara la casa, porque yo no la veía. Llevaba 30 años sin verla. Me miró. Perdóname, Camila, por todo lo que tardé. Ya está, papá. Le dije. Ya está. Comimos. Hubo risas de verdad, de las que no había en esa casa desde que tengo memoria. Mi amiga Lupe contó una historia de su trabajo que nos hizo reír hasta que a mi papá se le salieron las lágrimas, de las buenas esta vez. Los platos pasaban de mano en mano. Alguien rellenó mi vaso sin que yo lo pidiera. Me quedé un momento mirando la mesa, el vapor subiendo del pavo, las velas, la gente, y me costó reconocer que esa escena tranquila era la misma casa donde un año antes me habían dicho que no cabía. Nadie me mandó a recoger los platos. Cuando me levanté a hacerlo por costumbre, mi mamá me quitó el trapo de la mano y me dijo que me sentara, que para eso estaban los demás. Esa noche manejé de regreso por la misma autopista de siempre, pero ya no apretaba el volante. Iba tranquila, con la ventana abierta, el aire frío de noviembre pegándome en la cara. Prendí el radio por primera vez en mucho tiempo, y dejé que sonara lo que fuera. Me descubrí cantando en un alto, sola, sin razón, y me reí de mí misma. Hacía años que no me reía manejando. La casa de mis papás sigue a mi nombre. No la vendí, no los corrí, no necesité hacerlo. Pero con lo que aprendí de no volver a regalar mi vida, abrí mi propio despacho, y hace 2 meses firmé la escritura de mi propia casa, una con mi nombre que de verdad es solo mía. No la compré para que nadie la viera. La compré porque por fin entendí que quien te trata como cajero te está enseñando, sin querer, cuánto vales cuando dejas